Conversaciones contingentes a través de todas las pantallas y plataformas de Súbela. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo estreno del Chile que viene. Hoy vamos a conversar con la consultora en comunicaciones estratégicas, exdirectora además de comunicaciones del gobierno de Michelle Bachelet, Paula Walker. Bienvenida, Paula, gracias por la visita. Hola, ¿cómo Ignacio? te va? Muy bien, muchas gracias. Esos aplausos. No, y ojo, mucho piropo también, que cómo combina nuestro micrófono de Súbela News Con el logo. con el chaleco chomba, o ¿cómo se le dice también? Chaleco chomba o... Chaleco, suéter, Suéter. verdad. Ese me gusta más. Oye, Paula, bueno, vamos a arrancar. Está bonito el logo nuevo. Sí, está debutando hace muy poquito. Sí. Quiero partir con la contingencia internacional más inmediata y tiene que ver con la visita de Lula da Silva a nuestro país, una visita oficial que además involucra a 14 ministros brasileños. ¿Cuál es la importancia para Chile, desde tu perspectiva, de esta visita de Estado en el contexto latinoamericano actual, además? Bueno, siempre tener al presidente de Brasil en cualquier país de América Latina es muy bueno. Brasil es como un mini continente. Dentro de América Latina es un mercado súper grande, por lo tanto, para nosotros, como en la lógica del comercio internacional y el comercio exterior, es súper importante. Y luego, Lula es un personaje importante, sobre todo para la centroizquierda de América Latina. No sé si te acuerdas que hubo un momento en que el presidente Boric como que no se llevaba mucho con el presidente Lula. Hubo ahí como un cortocircuito. Exacto. Y por lo tanto, que el presidente venga con una especie de gabinete binacional, se les dice, ¿no? Cuando viene el gabinete, los ministros de un país, más los ministros, entonces tú te reúnes en una sala muy grande, los presidentes como al medio de la mesa, pero encabezando sus respectivas delegaciones, y el homólogo o la homóloga de cada uno de los ministros que trae la delegación oficial. Entonces tú empiezas a hacer alianzas en cosas, en cultura, en educación, en las cosas que ambos presidentes determinan que hay áreas de colaboración. Yo soy de las que creo, y bueno, tú también, y en general la gente razonable cree eso, que tiene que ver con que tú no te salvas ni solo ni sola. El mundo hoy día, y en tu cuadra, en el barrio, en tu familia, con tus amigos, con tus amigas, si uno está en más de uno, lo haces mejor que solito. Entonces, lo multinacional, lo multilateral de los gobiernos es bien relevante. En algún minuto, Brasil se cerró. Se cerró cuando estuvo a cargo de Jair Bolsonaro. Y por lo tanto, las relaciones con el gobierno de Chile fueron inexistentes en realidad, porque Bolsonaro tenía una manera de mirar las cosas en que no le daba mucha importancia a lo multilateral. Yo creo que el presidente Boric, como la presidenta Bachelet, como el presidente Piñera, en general los presidentes que hemos tenido de vuelta de la dictadura son presidentes que entienden cuando llegan al poder la importancia de relacionarte con las otras personas. Hoy día, si te llevas mal con Venezuela, si te llevas mal con Argentina, o sea, con Venezuela, con Bolivia, con Perú, con Argentina, empiezas a quedar aislado. Pero si además el país más grande del continente no logras tener buenas relaciones, hay un mercado gigante que te pierde. Así que yo lo veo súper bien. Ya lo insinuaste, pero en concreto, para la figura del presidente Boric, ¿qué tan importante es este encuentro o, como lo decíamos, tal vez reencuentro con Lula da Silva? Bueno, yo creo que es muy importante desde el punto de vista ideológico también. El presidente Lula es un presidente de izquierda, es un presidente que tuvo un peregrinaje para su segundo gobierno, para su tercer gobierno muy duro. Acuérdate que estuvo detenido, estuvo en la cárcel. Es un presidente que está apoyado por un partido de los trabajadores que es el PT, que es un partido muy fuerte en Brasil, que está, algunos dicen que más a la izquierda de Lula. El PT hoy día lo tiene al presidente bien como amarrado con el tema de Venezuela. Y por otro lado, el presidente Boric necesita también mostrar un liderazgo en la región porque es el presidente, uno de los presidentes más jóvenes. Hay un presidente que es un poquito más joven que él, pero él es uno de los presidentes más jóvenes. Es un presidente cada vez más de centro-izquierda. Yo creo que es un poco más de centro-izquierda, obviamente, que el presidente Lula. Es un presidente que desde el punto de vista de lo que ha sido la no elección, o sea, la elección fallida o la elección robada en Venezuela, el presidente Boric fue uno de los primeros en establecer una línea bien clara y bien concreta, que el presidente Lula
se ha demorado públicamente en decir. Entonces, para el presidente, tener al presidente Lula en su casa, tenerlo en Chile, ver la posibilidad de, como región, ayudar al pueblo venezolano a que retome una normalidad que tiene bien perdida, también hablaría de un liderazgo del presidente. Que ganas de ser una mosquita con micrófono y colarse en esas reuniones, que suelen ser reuniones sin testigos, es decir, son de jefe de Estado a jefe de Estado, no hay más. Y lo que ahí se conversa y lo que ahí se concluye dependerá de a quién se lo cuenta el presidente Boric y a quién se lo cuenta el presidente Claro, podremos Lula. no ser testigos de aquello, pero es indudable que lo que zanje ese encuentro, ese tete-a-tete, digamos, ese cara a cara, después lo tendremos de forma más tangible por lo que empieza a ocurrir. Sí, de hecho yo creo que el mayor éxito para el presidente Boric sería que el presidente Lula y Brasil públicamente dicen que de manera privada hay mucha relación, en particular a través del ex canciller Celso Amorín, que es un hombre bastante capo en temas de relaciones internacionales. Las relaciones internacionales no se hacen por Twitter y no se hacen por la prensa. La presidenta Bachelet en eso era de un liderazgo internacional bien extraordinario, porque conducir de verdad una relación con una contraparte que es un jefe de Estado o jefa de Estado se hace en la conversación privada. Y luego hay gestos que la prensa y la opinión pública interpreta. Yo creo que un éxito del presidente Boric en esta visita sería que Brasil se involucrara y fuera un poco más duro, ¿no?, en lo que le está pidiendo a Maduro en Venezuela. Interesante lo que me plantea respecto de cómo Lula ha sido más cauteloso en sus calificaciones, en sus opiniones y definiciones sobre lo de Venezuela respecto del presidente Boric, que se ha destacado, que ha hablado con fuerza, pero también algunos analistas han indicado que esa fuerza inicial del presidente Boric también le ha traído problemas respecto de que se queda en la góndola de los que evidencian el problema más de lo que están buscando solución para Venezuela y todos los costos que puede significar para Chile. Costos que fueron prácticamente inmediatos, la salida de la embajada, en fin, se cortaron los vuelos y todo lo que podría venir en el futuro más inmediato. Sí, bueno, yo creo que el presidente, hay que pensar que el presidente tiene un gobierno con dos coaliciones. Tiene un gobierno que tiene dos cabezas, o dos almas, como se ha dicho, ¿no? Un alma que es más de centro-izquierda y un alma donde está el Partido Comunista y otros partidos más pequeños que es un alma más de izquierda, ¿no? Hacer convivir ambas miradas en el gobierno del presidente Boric ha sido complejo. Y yo creo que este tema lo ha demostrado con más fuerza. Como tú dices, Ignacio, hay una parte del Partido Comunista. Yo en eso siempre creo que es más fácil ser cauto, ¿eh? Yo creo que no es todo el Partido Comunista. Yo creo que hay gente del Partido Comunista que no ha hablado, de hecho, y que ha tratado de no emitir opiniones sobre este tema, porque entienden lo que está de fondo. Y lo que está de fondo es que en una coalición en general tú compartes principios, ¿no? Y tienes un programa. Pero en general tienes principios que son como pivotes. O sea, son los lugares donde uno levanta la casa y esos lugares no se desarman, porque son como de común acuerdo. Obviamente una elección transparente, a tiempo, con veedores internacionales, ratificada en los tiempos que correspondan, yo creo que es un principio esencial para cualquier coalición de gobierno. ¿Qué tanto crees tú fisura al oficialismo estas dos almas que conviven en el Partido Comunista, donde efectivamente hay un comunicado, digamos, que ha sido oficial y de público conocimiento, donde se ha dado respaldo a lo que ha ejecutado Maduro, a contrapelo de todo el resto del oficialismo? Sí, yo creo que esta es una situación bien compleja. El presidente ha hecho bien salvándola desde el punto de vista de que efectivamente las relaciones internacionales las dirigen las y los presidentes. Y entonces él ha sido como en eso, desde Dubái fue súper claro cuando dijo la relación internacional de Chile la dirijo yo. Por lo tanto,
un poco como realmente buena onda que opinen, pero la decisión última la tomo yo. Y en nuestra tradición republicana de régimen presidencialista siempre ha sido así, por lo demás, digamos, no es que esté golpeando la mesa porque sí, nada. Y yo creo que hay liderazgos altisonantes en el Partido Comunista que no logran comprender la importancia a menos de un año y medio que termine el gobierno de cerrar filas detrás de la figura presidencial. Yo insisto, no son todos ni todas las comunistas, pero creo que hay dirigentes y dirigentes comunistas que no son capaces de entender que la unidad con el presidente tiene un valor que después no importa que uno se desdiga, porque al final la trisura es por donde se te meten además las críticas más complejas. El presidente no ha sido fácil para el presidente. Es un hombre joven, es un gobierno joven, es un gobierno cuyos integrantes tenían poca experiencia, han ido ganando experiencia en el tiempo. Entonces, cuando viene un problema tan serio como este, que tu coalición no te preste ropa o que la gente pueda hacer todas las críticas necesarias internamente, pero que usen la prensa. ¿Qué pasa? En una elección como la que estamos enfrentando ahora en octubre, con elección de, ¿cómo se llama?, de autoridades regionales, alcaldes, gobernadores, core, consejeros regionales, la elección, o sea, la no elección o la mala elección o la elección robada en Venezuela va a ser un tema que va a dividir. Imagínate, Ignacio, tener un solo candidato para gobernador regional del Biobío, que es una persona que se declara soldado de Maduro. O sea, esa decisión de la coalición política es regalarle a los otros o las otras competidores por esa elección, es regalarle la elección. Porque evidentemente hoy día la gran mayoría de las personas, excepto, supongo yo, un porcentaje muy pequeñito, cree que lo que hay en Venezuela no es una democracia, es una dictadura. Y un fraude electoral. O sea, se respecto robaron a lo que la ocurrió elección. hace una semana y un día, digamos. Se robaron la elección, así de claro. El último que tenía que decirlo fue el Centro Carter. Y las declaraciones de este fin de semana fueron que incluso aquello que levantó el gobierno de Maduro, de decir que había una especie de hackeo gigantesco desde Macedonia, que la pobre Macedonia dijo, oye, a mí no me metan en este baile, pero hasta el Instituto Carter salió diciendo, no tenemos ninguna traza, ninguna prueba. Todo lo que dice Maduro lo dice sin ninguna prueba encima de la mesa. Entonces, a mí me parece muy extraño de parte de esos liderazgos de la izquierda chilena poner en jaque al presidente. Me resulta bien incomprensible. Yo creo que cuando tú eres gobierno hay un alma que tiene que estar pegada, ¿no? Y que tú tienes diferencias. Todos los gobiernos tienen diferencias. El gobierno de la presidenta Bachelet, por supuesto que habían diferencias. Pero las diferencias no se ventilan por la prensa, a no ser que tú quieras usar eso para otro tema, para hacerte conocido, para hablarle a tu electorado, que es un electorado pequeñito, pero para eso es mejor, no sé, manda una carta, qué sé yo, ¿no? Lo que quiero decir es que yo soy muy crítica de cuando se usan los medios de comunicación para hablar con un grupo de personas. Yo creo que el teléfono y la reunión siempre sigue siendo un medio súper vigente para hacer política. Paula, ¿cómo ves lo que está ocurriendo en Venezuela a más de una semana de la elección, a más de una semana de lo que evidentemente a ojos de muchos líderes mundiales es un fraude electoral? Sí, a mí me parece una tragedia humana además. A ver, tiene una dimensión política que es bien tremenda, porque cuando Venezuela expulsa del país a al menos 7 u 8 países y representaciones diplomáticas, el efecto inmediato es que la población que está en Venezuela, de esos países, por ejemplo, la población chilena que decidió vivir en Venezuela, que debe quedar muy poquita gente, pero todavía quedará gente que hizo su vida. Venezuela fue un país en la década del 70 muy generoso y recibió muchos chilenos y chilenas exiliados, que también salieron de una dictadura que era la dictadura exiliados chilena. O autoexiliados, digamos. Se fueron porque vivir en una dictadura, porque los perseguían, bueno, hoy día todos esos países dejan solos a sus compatriotas en Venezuela porque no puedes hacer trámites, no puedes volverte. Y además, en países como los nuestros, que le piden al embajador que se vaya, al embajador venezolano en Chile, la embajada venezolana está cerrada hace una semana.
Las personas tenían pasajes comprados, pero estaban esperando sus documentos. Hay personas que han vendido sus cosas. En Bolivia, venezolanos y venezolanas vendieron sus casas, renunciaron a sus trabajos porque estaban esperando volver si es que el candidato Edmundo González ganaba, volvían. La gran mayoría de venezolanos quieren volver a su país porque tienen el resto de su familia, porque tienen a sus padres, a sus madres, hay mujeres que viajan solas y tienen a sus hijos. No es que les encante andar en una diáspora por el continente. Entonces hay una tragedia política tremenda. Se cerraron los vuelos. Por lo tanto, si habían deportaciones, en el caso chileno, que estábamos alrededor de 340 deportaciones en lo que iba de este año, no se pueden seguir deportando personas con antecedentes o que han cometido delitos o que pueden ser juzgados en Venezuela. Y luego está la dimensión humana de lo que eso significa. Yo soy de las que creo, Ignacio, que romperle la esperanza a las personas es de las cosas más terribles que puede suceder, ¿no es cierto? Había mucha esperanza en que la oposición venezolana podía ganar limpiamente. Y ganar en las urnas, no a través de un golpe de Estado, no a través de una toma, ¿no es cierto?, violenta de la Casa de Gobierno. Todo indica que las actas que tiene la oposición, que el triunfo es 64, 65, 33. Y eso está comprobado. Son actas legales. Son las actas que entrega. Entonces, imagínate la desesperanza de las personas que se dan cuenta que una vez más el gobierno de Maduro hace lo que se le planta. El problema es que esa esperanza hoy se convierte en rabia, la gente no tiene temor de salir a la calle y por eso uno se lo pregunta, ¿no? ¿Habrá algún tipo de salida democrática y que pueda provocar que Maduro reconozca su eventual derrota o estamos muy lejos de aquello, crees tú? Bueno, la verdad es que yo creo que esto tiene que resolverse democráticamente, porque la otra cara de la moneda es, ¿qué cosa? ¿Invadir el país? Por supuesto que a mí no me parece que eso pueda... O el derramamiento de sangre que el mismo Maduro anticipaba. O sea, Maduro ya ha sido bastante brutal en la manera de reaccionar. Hay varios muertos. Las últimas cifras, más o menos conocidas, hablaban de al menos una docena de personas hace 3 o 4 días atrás. Pero tampoco hay cifras que tú puedas decir son claras, son transparentes. El tema de la prensa es muy delicado. Unos colegas nuestros de TVN entraron con sus papeles, con sus visas, entraron por Cúcuta, que es la frontera para el lado más venezolano, por tierra, o sea, colombiano, por tierra. Y sin embargo, a los pocos kilómetros fueron detenidos, fueron deportados. Entonces, ¿quién hace el contrapeso hoy día en Venezuela? Obviamente el pueblo venezolano puede salir, puede organizarse y puede resistir. El problema es a qué costo, ¿no? Bueno, justamente Iván Núñez, que era parte de ese equipo que fue detenido, contaba que en la detención los mismos militares le comentaban que consideraban que el triunfo no era precisamente de Maduro. Logró, digamos, obtener esa conversación. Fue algo que se ha ido viralizando en los últimos días. Ahora, ¿qué te parecen estas teorías conspirativas de Maduro? Esto de que hay centros de entrenamiento para los manifestantes venezolanos que se adiestran en Chile. Sale con cada cosa que viene, o sea, en un capítulo de Los Simpsons se atrevió tanto, digamos. Totalmente absurdo. Pero lo más absurdo es que no presenta ninguna prueba de lo que dice. Ni de su triunfo, ni de estos centros de entrenamiento en Perú y en Chile para mandar venezolanos, nosotros, entrenados aquí, hacia... O sea, no, ni siquiera comentable, me parece muy, muy absurda. Oye, Paula, bueno, como directora de comunicaciones en su minuto de la presidenta o la expresidenta Bachelet, tu balance que ha tomado, así en el cierre, ¿no? Desde la perspectiva de lo que tú viviste con Bachelet, el rol que ha tomado Boric en el tema venezolano. No logro entender tu pregunta bien. Entendiendo la experiencia que tú tuviste en el gobierno de la expresidenta Bachelet y como justamente hablábamos, la gran muñeca internacional que tenía la presidenta. ¿Cómo has visto al presidente Boric en ese mismo contexto? Bien, fíjate. Yo creo que el presidente hizo una cuestión bien importante, que fue desapegarse de la mirada más ortodoxa, de la izquierda más ortodoxa que
que representan algunos sectores del Partido Comunista. Y en ese sentido hay una vocación que yo siempre digo que es la más relevante para las personas que están gobernando, y es que, y yo creo que al presidente Boric le ha pasado progresivamente, ¿no? ¿Para quién gobierno? ¿Gobierno para un grupo pequeño de mis adeptos o gobierno para el país en su conjunto? Yo creo que el presidente, y eso a mí me parece muy relevante, porque él comprendió que él gobierna para todos los chilenos y chilenas, para los que votaron por él y para los que no votaron por él. Yo creo que además es lo que le pasa un poco a los presidentes democráticos, y en esto están todos los presidentes de vuelta de la democracia en Chile, desde el presidente Elwin, pasando por la presidenta Bachelet, por el presidente Frey, por el presidente Lago, por el presidente Piñera y por el presidente Boric. Todos se regulan, no sé cómo decirlo, es como que se perillean, ¿no? Y empiezan, y de repente dan el tono. Se ecualizan. Eso, se ecualizan y ahora suena bien. Cuando te ecualizas y de verdad abrazas los principios de la democracia, si es cierto que te importa el país, si es cierto que buscas los mejores acuerdos, haces lo que corresponde. Y en ese sentido yo creo que el presidente ha actuado súper bien. Yo eso destaco harto del presidente Boric, ¿eh? El presidente es un presidente capaz de criticar las dictaduras independiente del color político del dictador. Y en eso creo que ha sido súper claro. Todo el mundo reclama que debería ser más fuerte con Cuba, por ejemplo, y que ha sido más débil con Cuba, pero tendría que ser más fuerte con Cuba también. Yo creo que la demostración de Maduro, por ejemplo, es una demostración muy clarificadora. ¿Hay un antes y un después en la mirada del presidente Boric respecto a estos temas? No sé, no me atrevería a decir tanto, porque ¿te acuerdas que en China algo hizo el presidente? Ahora no me acuerdo, pero que todo el mundo se quedó así como impresionado, porque en general todo el mundo viaja a China y... Calladito. Porque la potencia económica es gigantesca. Creo que fue en Naciones Unidas que el presidente hizo alguna locución sobre China. Eso es valiente. Es como cuando la presidenta Bachelet fue alta comisionada de Derechos Humanos. Hay dos países que también la presidenta, desde una mirada socialdemócrata de centroizquierda, fue e instaló equipos que investigaron y sacó sendos informes internacionales. China, uno, y el otro Venezuela. Es decir, tú no puedes decir que defiendes los derechos humanos, pero tiene que ser de gente... Pero los que son afines a mí, hago vista gorda, ¿no? O sea, yo creo que la infinita sabiduría es que hay principios que son universales. Y eso hace que no sea fácil, porque tienes desafíos de repente que te comprometen ideológicamente también. Así que creo que el presidente ha estado bien, a mí me gusta. Paula, avancemos y te quiero llevar a la contingencia nacional, porque producto del sistema frontal que dejó, podríamos hacer una larga lista, ¿no? De semáforos apagados, casas sin luz, interrupción del suministro de agua, árboles caídos, en fin, un fin de semana para el olvido de la región metropolitana, especialmente, ¿no? Entendiendo lo sensible de la capital. ¿Qué te ha parecido el actual de las empresas eléctricas? En un mes marcado además por las alzas de las cuentas de luz. Sabemos que es una deuda que se ha venido arrastrando, que es otro carril, pero lamentablemente coincide. Esa es otra tormenta perfecta. Sube las cuentas y el servicio no cumple el estándar. Sí. Bueno, deficitario, súper deficitario. Mira, yo llevo 3 días y medio sin luz. Vivo en Las Condes y la cuadra en la que vivo está completamente oscura desde el jueves a las 9:30 de la noche. Entonces empiezas a hacer reclamo en las plataformas que la empresa establece. Y la empresa hace una cosa bien increíble, y es que te contesta sin contestar nada. Gracias por comunicarse con nosotros, nuestras cuadrillas están trabajando, bla, 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 bla. Claro, y luego te dice, por ejemplo, hoy día me llegó un mensaje que decía, ¿ha revisado los tapones de su casa? Tal vez súbalos y bájelos. O sea, tal vez el problema es suyo. Claro, tal vez el problema es suyo. Bueno, yo pienso que cuando tú le entregas... ¿Revisaste los tapones, entre paréntesis? Claro, no, lo peor es que me paré y lo fui a mirar.
Porque dije capaz. Tuviste fe, digamos. Bueno, además era el edificio completo a oscuras. Cuando tú licitas y entregas a privados servicios que son básicos, las sanitarias, el agua, la luz, resulta indispensable que el Estado sea un Estado con dientes y garras para poder decirle a las empresas que están cumpliendo un rol que podría ser perfectamente tu rol como Estado, que no lo has podido hacer y lo concesiona. Entonces, la pregunta es, ¿eres capaz como Estado también, dado que las empresas no lo hacen, no están movilizadas por sí mismas? Tú no tienes esta sensación, esta como demostración de que la empresa con el municipio y con las casas en el verano, cuando no llueve, cuando no hay ráfagas de viento, arman una campaña para poder, tengo idea, podar y despejar los cables de luz y todo. No hay nada de eso. Claro. La ley lo establece así, es decir, las empresas tienen que tener una medida de prevención. Yo diría que Tal en cual, general... parece todo reactivo y nunca preventivo. Yo creo que nosotros no somos preventivos como país en nada. Acuérdate los incendios forestales del 2017. Nosotros estábamos en el gobierno con la presidenta Bachelet. Varios de aquellos estaban relacionados con los tendidos eléctricos y la cercanía de las ramas a los tendidos eléctricos. Todo el tema de la prevención en nosotros como país es bien lento. Pareciera que pagarle a alguien que suba la canaleta de tu casa, despejar las hojas, no sé cuántos de nosotros lo hacemos, de verdad. Porque pareciera ser algo que nunca llueve mucho, ya no va a llover, el año pasado Tú dices que esto es no un tema llovió. cultural. O sea, yo creo que culturalmente nosotros somos un pueblo que previene poco. No estoy diciendo que sea nuestra responsabilidad, pero creo que también es nuestra responsabilidad poner un poquito de nuestra parte. Señor municipio, tengo un pino centenario en el patio de mi casa, en la parte de adelante de la calle, que está por tocar el cable, venga y pódelo. Los municipios tienen también que hacer esa parte. La empresa, por supuesto. Hoy día escuchaba en la mañana al diputado Undurraga diciendo que iba a iniciar un proceso en el Parlamento justamente para quitarle la concesión, quitarle el servicio a Enel. Enel hoy día supongo está trabajando a 1000 por hora. La pregunta es, si todos sabemos que el cambio climático está generando este tipo de desastres en el país, hoy día hay infraestructura pública que está afectada por las tormentas, por los vientos, por las marejadas. Esto no tiene vuelta atrás. Entonces la pregunta que tú te puedes hacer como empresa, que tienen unas ganancias millonarias, ¿cuán sostenible estoy siendo yo como empresa? ¿Cuánto dedico de lo que gano anualmente a hacer que toda esta cuestión esté funcionando perfectamente bien? Se habla mucho de poner los cables subterráneos. Soterrar cable, obvio, genial, bien, pero no se va a soterrar todo. Claro. O sea, no vas a poder tener todos los cables de Santiago. Es carísimo, es lento. Y es una tarea muy larga. Pero ¿por qué tus cables no pueden tolerar ráfagas de viento? Sí, fueron 120 kilómetros por hora el jueves en la noche, efectivamente, fuertísimo. Pero a veces hay ráfagas de 70 kilómetros por hora. Y si ya sabemos que hay de 120, entonces el rol de la empresa, el rol de los municipios y también el rol de nosotros, porque esta cuestión es súper fácil cuando uno va y dice todo es culpa del Estado o todo es culpa de la empresa. Estado, empresa y persona. Hay una tríada. Pero no colaboramos. Es que es tu culpa, es que es la tuya, es que hazlo tú solo, es que por eso eres la concesionaria, es que para eso tenés tanta plata. Entonces hay una manera de resolver los conflictos en que cada uno se atrinchera en su vértice. Y así no se puede. Claro, yo creo que así es muy difícil. Entiendo tu lógica, ¿no? Propositiva desde la perspectiva de que no todo lo vamos a solucionar con demandas colectivas, a pesar de que uno entiende que la realidad hoy de los vecinos de Puente Alto, de Maipú y muchas comunas es de desesperación. O sea, ya vamos caminando los 4 días sin energía eléctrica. Y es súper entendible, pero la pregunta es, ¿qué haces? ¿Qué haces para que sea sostenible en el tiempo? Y yo creo que ahí, efectivamente, la mirada de colaboración tiene que ser mucho más grande. O sea, yo la próxima vez, yo me imagino que todos, que veas que un árbol está a una distancia, yo voy a contar una tontera, yo en el zodiaco chino soy mono. Y por lo tanto, de verdad que tengo un cuento con los árboles.
Entonces cada vez que tenía que podar un árbol, lo pensaba 18 veces. Hoy día es evidente que un árbol que está cerca de un tendido eléctrico, sobre un tendido eléctrico, bueno, es un peligro, y es un peligro. Yo puedo estar 3 o 4 días sin luz, no me gusta, pero entiendo lo que está pasando y busco maneras de resolverlo. Hasta hace poco mi mamá era electrodependiente. Si esto, mi mamá ya no está, se murió, pero si esto hubiera sido con mi mamá viva, habría sido una pesadilla. Claro. Y así como me pasaba a mí, hay miles de personas que tienen... Esa misma tragedia hoy. Y además hay gente que trabaja en su casa. Claro. Que Que esa cae energía eléctrica es su internet, negocio. es su negocio, pierde la mercadería, pierde la comida del refrigerador. Está lleno de esa casuística. La pregunta es cómo hacemos que las cosas no se repitan una y otra vez. Los municipios tienen un rol muy importante que hacer. No solo en la ayuda, en la emergencia, sino que en la prevención. Y yo creo que en general nosotros somos muy malos para prevenir las cosas. Paula, ¿qué tal si hablamos un poco de seguridad, un poco de la política que se nos viene para los próximos meses? Hablaste y dijiste, ¿no?, que nuestra humilde ciudad gótica está en crisis. En jerga Batman y Robin, ¿perdimos la batalla contra la delincuencia? Pucha, qué difícil esa pregunta. Yo creo que estamos en una situación bien delicada. Eso es lo que creo. Yo tengo conversaciones con distinta gente y la verdad es que las personas que están ocupándose de estos temas se dan cuenta que están en una situación más compleja que en el pasado, por ponerlo de una manera elegante. Entonces, por ejemplo, tú tienes que tener una frontera que de verdad es como Pedro por tu casa. Yo creo que no. Yo creo que tú no puedes dejar entrar a personas que no tienen documentos al día. Yo creo que si una persona que no tiene documentos, no tiene identificación, comete un delito, esa persona tiene que estar en un lugar detenida hasta que tú seas capaz de chequear quién es, cuáles son sus antecedentes y contra quién nos estamos enfrentando. Eso por hablar de ciertas personas migrantes que han llegado al país y que efectivamente cometen delito y lo cometen de una manera que nosotros no estábamos acostumbrados. Pero luego está todo el tema de las cárceles, que es un súper problema que tenemos. Luego está todo el tema de las capacidades de la Fiscalía. La Fiscalía lleva años pidiendo más presupuesto, años pidiendo ciertas transformaciones institucionales, tener suprafiscalía que sean capaces de mirar el país de una manera distinta, más hombres y mujeres fiscales capaces de investigar. Resulta que cada fiscal tiene una cantidad de casos que parecen imposibles, ¿no? Entonces, suena bien que todos combatamos la delincuencia. Lo que suena fatal es que tú no bajas las cosas, no bajas las ideas generales a hechos súper concretos. Contaba el subsecretario Monsalve que cuando llegaron tras el gobierno del presidente Piñera, las indumentarias de carabineros, los automóviles de carabineros, las armas de carabineros, que son la policía que el Estado ha determinado que pueda enfrentar los delitos comunes, estaban súper atrasados. Entonces tenían, no sé, pues los carabineros hoy día tienen como unas pistolas con 6 balas y tienen que enfrentar a la gente que se ocupa del narcotráfico. Con armamento de guerra. O sea, que es capaz de traspasar autos blindados. Entonces, muy desigual todo, ¿no? Tenemos legislación, que no es una buena legislación. La ley antiterrorista, que es una ley que es evidente que el país necesita. No va a andar nombrando a todo el mundo como terrorista, pero nadie puede creer que Chile no va a tener terrorismo. O sea, todo el mundo tiene terrorismo y Chile no va a tener terrorismo. Entonces, pero tienes una ley que no te sirve. Necesitas probar tantas veces que realmente... Porque se hizo pensando, no sé en qué. En otro contexto. Claro, pero yo insisto, la prevención de las cosas. ¿Por qué a Chile no va a llegar el terrorismo? ¿Por qué a Chile no va a llegar la trata de personas? ¿Por qué a Chile no va a llegar el narcotráfico? ¿Por qué en Chile no vamos a tener populistas que lleguen al gobierno? ¿Por qué en Chile no vamos a tener cambio climático? Etcétera, etcétera. Entonces, y pareciera ser que a la política en un punto el interés por los próximos 10 años decae mucho.
Entonces, y sin ir más lejos, las elecciones ahora, las que vienen en octubre, y los pactos de la centro derecha y de la centro izquierda, son pactos que han sido muy difíciles de lograr, porque la unidad, pensando en que el sector crezca, le hace sentido a algunos, que suelen ser los que no se van a elegir. Los que quieren ser candidatos o candidatas no están pensando en los próximos 10 años. Quieren salir, quieren llegar. Y si eso significa romper con la unidad, no tienen problema. La política, hay algo de la política que piensa un poquito más adelante de la punta del zapato. Y eso nos pasa la cuenta permanentemente. Paula, ¿ves a Michelle Bachelet en una elección contra Evelyn Matei? No. A pesar de que las encuestas Yo creo indican que no. que la expresidenta Bachelet es, en este minuto, la única que podría ser competitiva desde el oficialismo frente justamente a la actual alcaldesa de Providencia. O sea, lo que dicen las encuestas, primero las encuestas son una foto de ese minuto y pueden cambiar mucho. Pero lo que dicen las encuestas hoy día es, Evelyn Matei hace un rato largo que lleva la delantera. Y eso, todos los estudios han sido como bastante... Ha sido consistente. Consistente, efectivamente. Y luego lo que hay es que a mucha distancia, mucha, o sea, probablemente la dobla, si es que no la triplica, dependiendo del tipo de encuesta, aparece la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. A pesar que ha sido ella muy insistente en decir que no va a ir a un tercer periodo presidencial. Yo, sin hablar por ella, yo no hablo por la presidenta Bachelet, no soy su vocera ni mucho menos. Pero por todo lo que la conoces. Pero por lo que he visto y por lo que la conocí, yo trabajé 12 años con ella. Por lo que conozco a la presidenta realmente está haciendo un esfuerzo institucional desde su fundación por fortalecer liderazgo, porque la política chilena no puede moverse entre, en su momento fueron 16 años, Bachelet, Piñera, fueron 16 años donde solo estaban esos dos liderazgos. Eso lo rompe la llegada del presidente Boric, luego el presidente Piñera que fallece en el accidente. La presidenta Bachelet, en ese escenario, no va a volver a ser presidenta en un tercer periodo. No soy su vocera, es lo que yo pienso, porque está haciendo un empeño muy grande en poder fortalecer liderazgo de personas jóvenes. Ella recibe un montón de gente en su fundación, ella está trabajando con su fundación justamente para poder ir mostrando experiencias que sean exitosos de gobiernos regionales donde hay gente joven de todos los partidos, de partidos de centro, de izquierda, de derecha. Entonces yo veo muy, muy difícil que la presidenta fuera candidata. Perdona, y solo para terminar, y luego, después de la presidenta vienen otras figuras. Camila Vallejo, Carolina Toá, etc. Bodanovich. Entonces, es muy difícil que las personas vean, por ejemplo, que la ministra del Interior es candidata presidencial. Las personas hoy día la valoran y la evalúan como ministra del Interior. El día que, si es que eso sucede, la actual ministra del Interior deje el ministerio y diga, mire, yo soy candidata presidencial, obviamente que esa figura va a crecer mucho más. Lo que pasa es que hoy día, para las personas, y eso también es súper bonito, que es que las personas recuerdan y valoran muy positivamente a la presidenta Bachelet. Pero eso no significa que la presidenta Bachelet esté en carrera presidencial. Yo creo que no lo está. Ahora, interesante lo que me plantea. La expresidenta hoy está concentrada en crear nuevos liderazgos. Lo irónico es que ella parece ser el único liderazgo competitivo. Sabemos que esta es una carrera larga y que el escenario puede cambiar abrupta o repentinamente. Como sea, esos otros liderazgos, Vallejo, Toá, Bodanovich, todavía están porcentualmente y sistemáticamente en las encuestas muy bajos. Por ende, son muy poco competitivos. Pero yo insisto en eso. Yo creo que cuando tú tienes una figura tan importante como la presidenta Bachelet, el día que ella reitere o no se inscriba o realmente le quede claro, porque esto también es una cierta obsesión de la prensa en su conjunto, por lo mismo, ¿no? Porque aparece en las encuestas. Pero la presidenta dice, no soy. Cuando un liderazgo así se retira, tienes la posibilidad de que aparezcan otros y que las personas digan, ok, entendemos que la presidenta Bachelet no. Bueno, si a mí me gusta la centroizquierda, ¿quién de la centroizquierda aparece ahí? Yo supongo que van a haber primarias, tanto en la centroderecha como en la centroizquierda. Las personas podrán elegir
dentro de la variedad de candidaturas que aparezcan, y luego habrá un sector de personas que tendremos un liderazgo, el que gane esas primarias, al cual tú irás a apoyar. Bueno, y ahí veremos quién gana. Si el país quiere girar hacia la centro-derecha, si el país quiere permanecer en la centro-izquierda, pero creo que también es parte de las elecciones, ¿no? Es, ¿para qué gano? Que esa es una pregunta que hoy día las fuerzas políticas debieran hacerse con mucha profundidad. ¿Gano para qué? Quiero llegar porque le pego al gobierno de turno. Entonces, si yo soy de un sector y está el gobierno de derecha arriba, entonces yo decido que todo lo que hace el gobierno de derecha es malo. Si soy del otro sector y está un gobierno de izquierda, todo lo que hace la izquierda es malo. Es imposible avanzar de esa forma, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Pero además empiezas a anular todo. Entonces te vas quedando con muy poquito. Paula, pregunta de rigor, ¿cómo ves el Chile que viene a 2 meses de la elección, que además nos va a permitir definir un nuevo escenario político producto del voto obligatorio y todo lo que implica, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Chile tiene problemas fundamentales que no se han resuelto. Fundamentales. Tema previsional, para poner el ejemplo más fácil, ¿no? Ok, voy a boicotearle al presidente Boric, dirá una parte de la derecha, su reforma previsional. Bueno, pero puedes que seas gobierno, claro, y te va a tocar a ti el regalo envenenado de vuelta. Y lo que vas a tener es que vas a seguir teniendo año a año una cantidad de personas que jubilan y que al momento de jubilar, primero se dan cuenta que sus fondos son enteramente insuficientes, pero ya no hay nada más que hacer. O sea, si los retiras, es peor aún, porque realmente no vas a tener nada y vas a poder tener, gracias a una construcción que se hizo entre los gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera, una jubilación solidaria, pero que no pasa más allá de los 270.000 pesos, 240 creo, de hecho. Eso es para la gran mayoría de las personas que empiezan a jubilar desde este año y que vienen jubilándose unos años atrás. Entonces, ¿cómo es posible que la clase política, por peleas más, peleas menos, sea incapaz de darse cuenta que en esta pasada, si no somos solidarios con el tipo de reforma previsional, la verdad es que el Chile que viene para las personas mayores es un Chile de mucha pobreza, es un Chile donde nuestros sistemas públicos de salud son completamente insuficientes para enfrentar una población envejecida, sumado a una ola migratoria, no solo como la que tenemos, estamos en 730.000 personas de Venezuela, súmale a las personas de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Argentina, que son países que también migran a nuestro país. Imagínate una ola migratoria, una segunda o tercera ola migratoria venezolana. Simplemente nuestra estructura social también se ve colapsada. Los jardines infantiles, las escuelas públicas, los consultorios. Entonces, súmale personas que ya no van a poder estar en sus ISAPRES. Las ISAPRES no permiten a las personas, si es que tú nos estás pagando una cantidad. Entonces, vas a FONASA, el Fondo de Salud está con una carga de personas muy grande, tu jubilación no te alcanza. Entonces, hay una mirada, si uno lo quisiera mirar en el cortísimo plazo, solo por la reforma previsional, que a mí me parece muy, muy compleja. Y luego hay otras cosas también que son delicadas. La economía chilena es una economía que sigue siendo poco competitiva. Tenemos una mirada sobre nuestras fronteras, la ciencia. O sea, hay un montón de situaciones que Chile está a punto de despegar, pero tienes que tener acuerdos políticos. Y no puedes mantenerte sin los acuerdos políticos más esenciales, que es, pensemos en un piso que te permita seguir desarrollándote, ¿no? Y no solo pegarte porque eres de un color político que a mí no me gusta. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de la clase política por la falta de desarrollo del país que me parece gigantesca. Paula Walker, infinitas gracias por la lucidez, los puntos de vista y tus opiniones, tus análisis, que puedes revisar cuantas veces quieras en cada uno de nuestros cortes destacados a través de todas nuestras redes y plataformas de Súbela y Súbela News. Paula Walker, muchas gracias por conversar hoy día a ti, Ignacio, por con invitarme. nosotros. Gracias. Hasta la próxima.